Bienvenidos a este espacio del Papel a la Acción podcast, gracias al Hueco Caribe. Y en esta ocasión vamos a conversar con Modesto Ventura de la empresa Ecotrofeos. Y hoy tenemos el honor de tenerles en este espacio para compartir un poco de su historia. Esperamos que disfruten de este episodio. Hola Modesto, bienvenido. Eh, Hola, muchas gracias por la invitación y realmente hacer coherente, de papel a la acción. Muchas gracias por aceptar esta invitación y realmente me gustaría iniciar este espacio conversando un poco sobre ti, sobre la persona detrás de hoy una empresa, pero que en un momento fue un emprendimiento y un emprendimiento de carácter social, que es un poco menos común aún en nuestro ecosistema de emprendimiento en República Dominicana. Y para conocer un poco la persona que está detrás, me gustaría saber quién eras antes de que siempre asociaran Modesto de Ecotrofeo o que tu nombre se sustituyera por Ecotrofeo. ¿Quién es? Cuéntame un poquito. Modesto Ventura es un joven que nació en Cibao, en Cotuí, y declarado en Santo Domingo, digamos. Y un joven con sueños, con anhelos, de recursos muy bajos y de padres muy humildes, acordándome así que mi padre recolectaba botellas para mantener y sostener la familia. Mi madre vendía café en una esquina y un joven que siempre supo que había algo más allá de las cuatro paredes del lugar y del sector donde vivíamos. Un joven con sueños de República Dominicana y que siempre pensó que sería fuera también de República Dominicana. Wow, qué interesante historia. ¿Y cómo entonces llegas al mundo del emprendimiento? Sabes, mi abuelo que estaba estudiando en el ITSC cuando se inauguró en el año 2013, creo que fue así, y me acuerdo de mi matrícula 0602 y entré a estudiar la industria del mueble, conocí un poco del tema del diseño, el impacto que tienen los productos en el mismo proceso y conocí a una persona muy importante que hasta el día de hoy tiene memoria muy viva, que es Mil Cabello, que en ese momento trabajaba en el área de emprendimiento y vinculación con las empresas. Y a partir de ahí me acuerdo que fui a una feria de pymes, conociendo el tema del emprendimiento. Pero también tenía un tallercito de banistería. Yo soy ebanista profesional, egresado de Infotep y de diferentes áreas en la misma, la Escuela Nacional de Arte y Oficio. Y siempre trabajé con la madera. Cuando entré a estudiar industria del mueble, de ahí viene la relación con Milka y conocí por primera vez el tema del ecosistema, una de las primeras ferias MIPYME que se celebró. Me acuerdo en ese momento conocí a Miguel Checo, a Ignacio, a Patricia, a Alan, aquellas personas que fueron formando el ecosistema. Y ahí fui conociendo un poquito más al respecto. Qué interesante. Y a partir de eso, entonces, entiendo que comienzas como a curiosear con los negocios. Eh, Cuéntame un poquito sobre eso y cómo entonces comienza ese trayecto hacia ecotrofeos, aunque digamos que ya tenías una banistería, o sea, ya de alguna manera tú tenías un emprendimiento. Eh, pero cómo, en qué momento entonces comienzas a pensarte ir migrando a un concepto más de negocio y más orientado a esas nuevas tendencias que en el momento se comenzaban a hablar, como tú bien dices, para el año 2012, 2013, en el que estas personas que mencionan, que son todas partes del ecosistema y algunos de ellos amigos, comenzaban a hablar sobre ese nuevo concepto. Sabes, estudiando industria del mueble, una profesora, Angélica Rodríguez, creo que, si no mal recuerdo, hablaba del impacto que tenía el diseño en los productos. Yo siempre pensé en crear un producto que salga de la República Dominicana. Me acuerdo que hacía cofrecitos en madera reciclada. También hacía muebles, diseños de gavetero y otros. Pensando en salir de ese concepto,
en una de las ferias me topo con Lorna Aquino, de Green Love. Tengo una foto de ella junto con Edison Santos, cuando conocí todo el tema de emprendimiento sostenible. Y ellos estuvieron hablando sobre el concepto de sostenibilidad, el medio ambiente y todo eso. Para mí era nuevo. Y dentro de ese mismo proceso, yo comencé a participar en cursos de emprendimiento con el área de banicería. Me acuerdo que fuimos para Santiago en ese weekend, conociendo a Manuel Román, a la gente de Chispa Emprendedora, Miguel Infante. Me acuerdo que gané mi primer premio. El segundo, bueno, la mención especial del Startup Weekend. Me sentí muy motivado y comencé a indagar más sobre esos temas de premios y concursos. Tanto que Michael Jacobo también, de Creaban Recelo en ese momento, decía que lo tenía cansado de estar participando en todos los eventos de emprendimiento. Y me acuerdo que hubo un evento en particular, que fue aquí, cerca de la Plaza de la Bandera, el centro de exportación. Me acuerdo que yo pedí una bola, pero en Santo Domingo Este, en el Almirante. Y me acuerdo que pedí una bola para llegar al evento, era como voluntarios y todo eso. Y de allá para acá, me acuerdo que tuve que caminar como desde el kilómetro 9 de la carretera media hasta mi casa a pie, a las 12 de la noche. Siendo una odisea participar en esos concursos. Ese día me marcó porque yo había recibido mucho conocimiento de los concursos. Seguí participando. Pero ese día me marcó porque me di cuenta del sacrificio que estaba teniendo, a diferencia de muchas personas que tenían facilidad de guiar concursos, podían estudiar, tener también ingresos. Yo no tenía ni siquiera para comer, vamos a decir, en ese momento. Y dentro de todo eso, participando en uno de esos concursos, participé en un concurso de solidarios. En ese momento era el Citibank, que tenía unos premios. Yo gané por primera vez, me acuerdo, $1,000 en la categoría de medio ambiente con el proyecto que tenía, que se llama Model Stewards, y lo reinyecté. Ellos mismos me ofrecieron la oportunidad de hacerle un trofeo, pero comenzó anteriormente en el programa Nace un Emprendedor de Mayra Holguín, en CDN Radio. Me acuerdo que tuve la primera vez la oportunidad de participar en la radio. Y ahí comenzó todo ese proceso de ir conociendo. Y por primera vez, con todo el tema de participar en los concursos, lo cual es muy importante, aprendí a tener conocimiento de lo que es buscar información de mercado. O sea, todo me pregunto, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Hay un mercado para eso? ¿Qué están haciendo? Y dentro de todo eso le hicimos un trofeo muy importante a Mayra Holguín. Y de ahí comenzó la historia de Ecotrofeos, junto con una compañera que incluso ayer hace unos días nos vimos en la iglesia, Ismail Canelo, creo que es el apellido, en un concurso. Como no podía participar nuevamente con más dedicados, teníamos que ver un proyecto nuevo. Y fue a través también de la UNED, me acuerdo, desarrollamos Ecotrofeos y el nombre. Y entonces en ese proceso no ganamos concurso ni nada de eso, sino que se engavetó para el año 2019. Pero fíjate que viene una transición 2013, 2014, 2015, 2016, uno trillando, tratando de sobrevivir. Me acuerdo que yo incluso en el trayecto de miseria que tenía, yo dormía ahí mismo, encima de un banco de trabajo. Es una historia muy conmovedora detrás, porque me acuerdo y veo las fotos, que yo me acuerdo que dije que yo iba a tener una empresa que saliera de República Dominicana, mundial. Y tengo esa foto, con un proyecto de Infotec, creyendo en un sueño, sin esperanza, sin dinero. Para ese tiempo también mi madre falleció, lo cual fue un golpe un poquito bien difícil. Y con toda necesidad, nadie creyó en mí. Nadie. Me acuerdo que mi Cabello fue la primera que creyó en mí. Y me acuerdo que ella fue en el trayecto de banicería que tenía. Me da vergüenza porque una directora de una institución tan prestigiosa, me sentía como que, wow, ¿qué es esa señora tan importante visitando a este muchachito? Y me acuerdo que me marcó porque me dije, yo no veo lo que tú estás viendo ahora, yo veo a un joven que va a marcar la historia en República Dominicana, y que aunque este proyecto que tú tienes aquí de madera y eso, yo sé que tú vas a ser muy grande. Hasta el día de hoy me recuerdo esa palabra. Me marcó. Esa palabra me daba fortaleza porque ella no me conocía, solamente dije que quería hacer historia y que República Dominicana supiera que había algo más allá de uno coger la mala calle, de coger lo que es uno vive en un sector vulnerable como el Almirante, malos caminos. Hay una historia que realmente tengo pensado escribir un libro
que se llama De donde yo vengo y más. Es el título que tiene. Increíble historia, qué interesante y realmente inspiradora y conmovedora y que es como tú bien dices, cortar, digamos, un ciclo en el que pareciera que de alguna manera estuviera como condenado, vamos a decir. Así mismo, condenado a no tener esperanza. Dentro de todo eso, la parte más importante que al día de hoy me permite estar sentado hoy aquí y ver lo que está sucediendo, es que para el año 2010 yo decidí ver algo diferente. Y en ese momento también me acuerdo que visité la iglesia. Eso fue lo que marcó y que me permitió hasta el día de hoy no tomar malas decisiones. Y ahí entonces conocí el Evangelio como cristiano y comencé a leer la Biblia. La Biblia tiene una frase, hay un versículo en Job capítulo 8, versículo 5 que dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto delante de Él ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior deseo será muy grande. Eso me marcó porque son una de las palabras que durante el proceso de Job, uno viéndose que no tiene esperanza, Dios trató y permitió ver que la integridad delante de Dios, hacer la cosa correctamente y lógicamente dispuesto a padecer por eso. Y en este tiempo que se han perdido tantos valores, todavía se puede hacer las cosas bien. Y no pensando en lo que dicen las personas, o qué piensan aquellos que te acusan cuando estás mal y no te defienden, o te celebran cuando está bien, sino pensando en qué Dios piensa de uno. Y me acuerdo que, si te soy honesto, si hoy estoy vivo, diciendo así vivo, es por la gracia y obra de Dios, porque yo era un momento muy difícil, donde ni mi familia creyó en mí, ni mis hermanas, ni mis familiares cercanos, tíos, tías, nadie creía en mí. Incluso me decían que yo estaba loco porque pensaba en crear una empresa multinacional y dicen, pero ven acá muchacho, tú no tienes ni siquiera para comer. ¿En qué estás pensando? Y yo no, yo voy a crear una empresa que va a salir de República Dominicana y se va a conocer a nivel mundial. Y será una empresa que Dios me va a dar. Y siempre parecía un loco hablando con Dios, diciéndole, dame ayuda, ayúdame, dame dirección, dime qué hago. Y me acuerdo que solamente orando fue posible resistir tantas situaciones difíciles, porque es muy fácil contarlo. Pero yo me acuerdo me acuerdo siempre de mi mano derecha, que un proceso de eso, durmiendo en mi negocito, el sitio de vencería que tenía, yo ya dormía en el banco, un banco más grande que esto, con un play de 4x8. Me acuerdo que hasta un ratón me mordió de mi noche, imagínate, no entré madera. Fue chistoso, pero fue un momento que hoy hay una marca que está en República Dominicana, se está expandiendo a Latinoamérica, pero no fue fácil, porque uno viene de un extracto muy delicado, donde la escasez es lo que predomina y donde no hay esperanza. Tú no tienes educación financiera, no tienes un padre y una madre que te den para comer. No es tan fácil como se ve, no es tan fácil. Claro, es muy complejo y aparte de también digamos, como ese creer en esa visión que muchas veces trae el emprendedor y me sorprende muchísimo también tu perseverancia porque yo que de alguna manera veo el ecosistema de emprendimiento desde otro espacio en el que trabajamos con emprendedores en etapa temprana, también veo muchos proyectos que se caen, quizás con menos retos de lo que tú me estás contando. Entonces noto que hay una perseverancia importante, pero también mucho creer como en esa visión que también, como muy bien dices, es algo que tal vez ya Dios, o sea, te había hecho un llamado, que a veces los llamados no todos son necesariamente para que sirva directamente desde la iglesia, sino que a veces hay llamados que son para servir desde otro lugar, y sin duda es como el camino que tú estás recorriendo. Y me llama muchísimo la atención toda esa perseverancia, pasando por todas esas situaciones, eh, pérdida de familiares, que aunque con retos durante
niñez, juventud, una pérdida no deja de ser como que un dolor importante. Y no puedo entonces dejar de preguntarte ahí mismo, ¿cómo entonces llega, aunque ya tú estabas como que coqueteando un poco con la idea y habías hecho algunos trofeos, cómo entonces como que cambias de la ebanistería a que ya tú vas viendo el concepto de ecotrofeo? Sabes, cuando me di cuenta que empresas como IKEA estaban llegando, después de participar en varios concursos de estudio de mercado y todo lo que estaba pasando, busqué la historia de IKEA, cómo lograron hacer historia con una empresa que se estableció aquí y que es a nivel mundial. Y pensando cómo iba el mercado y sabiendo de que si no había un tema de financiamiento o de sostenibilidad financiera, el proyecto no iba a avanzar tanto. Pero también viendo la oportunidad y siendo fresco y atrevido, porque yo le dije a las personas del City, yo le hago los trofeos. Sí, yo hago todo eso. Ya, hay un diseño y muéstralo. Me acuerdo que fue los viajes más largos que yo di. Y en Santo Domingo Este, yo acá cerca de Ágora, yo di como 7, 8 viajes para poder decidir el diseño. No teníamos todo el know-how y el personal que tenemos ahora. A pie, lógicamente, también. Te iba a preguntar. A pie, porque mi primer vehículo fue una bicicleta que yo quería, me acuerdo, que tengo una foto de ella también, y que me la robaron, lamentablemente. Pero me acuerdo que en esa oportunidad, que Mayra Green me dice que le quería un trofeo, y de ahí entonces viene que una institución tan importante que dentro de todo ese proceso, yo me acuerdo que mi familia, primos que tengo, todo eso viajaban y todo, yo quería lograr. Me acuerdo que un día en el negocio, trabajando en la miseria, le pedí a Dios que me diera la oportunidad de viajar y me llaman desde el Citibank, que había sido seleccionado para ir a Bogotá, Colombia, con todos los gastos pagos. Fue mi primer viaje. Me acuerdo que Leonor Ortiz me pagó el pasaporte, que fue express que se hizo. Me acuerdo que me pagó 1.600 pesos en ese tiempo. Y el tema está que dentro de esa transición, el City me permite ganar el concurso con Modest Details y después entonces viene y me dicen, queremos unos trofeos y de bueno que tú lo puedes hacer. En la boca era Mercedes, si no me equivoco, que estaba dirigiendo el tema de solidarios. Ven, trae la propuesta, di par de viaje, logré conquistar el tema de la venta, 1 año, 2 años. Entonces fuimos mejorando y viendo la necesidad. Y entonces en ese proceso, aprendiendo ya lo que había pasado por varios concursos, comenzamos a buscar información qué está pasando en el sector de las premiaciones. Ahí encontramos un artículo que tenemos guardado donde dice la importación, con qué material se fabrican y todo. Pero yo digo, pero se puede hacer con materiales reciclados. Ninguna empresa existía en ese momento que sea exclusivamente de premiaciones sostenibles. Y todavía no existe así que haya nacido exclusivamente haciendo premiaciones sostenibles. No todo el tema de serigrafía y no, premiaciones sostenibles. Nosotros somos la empresa líder y pionera en Latinoamérica. Hay otra empresa que fabrica algunos trofeos en plástico, pero no es su per se ni su base, sino que hacen productos y algunos lo hacen en plástico. Y de ahí haciendo esa transición, en esa oportunidad, pusimos atención a lo que todo emprendedor debe hacer. ¿Qué está diciendo el mercado? ¿Y qué está pasando? Y creo que somos los únicos que tenemos información a nivel regional de la cantidad de premiaciones que se venden y mediante un estudio exhaustivo de todo lo que se está requiriendo incluso para la Agenda 2030 y proyectando hasta el 2050 incluso. Excelente. Y entonces, ¿cuándo tú hiciste como ese primer prototipo entonces? Fue en el programa de Mayra Holguín, me acuerdo que había una promoción, nosotros éramos patrocinadores ya, pero no existía Ecotrofeos en ese momento. Si no se fue a través de Modest Details. Y después entonces como que el primer trofeo en sí fue uno del Citibank, que fue para los premios solidarios. Y después vino también unas premiaciones para Cooperativa Herrera, y ahí seguimos creciendo y tenemos las principales marcas del país. Claro, o sea que de ahí, digamos, como que inició el proceso a tú diciendo, bueno, pero esto ya se va pareciendo como a un concepto nuevo en el mercado, muy de tendencia, porque los trofeos están a base de material reciclado.
y entonces ya se va pareciendo un poco más como a lo que tú estabas buscando, de una empresa con proyección eh, internacional. ¿Cómo entonces, porque entiendo que sigue todo un trayecto, cómo entonces realmente ya llegas como que, bueno, Ecotrofeo es una empresa, hitos que sucedieron en ese camino? Cuéntame un poquito sobre eso. Sabes, yo me acuerdo de ganar el primer concurso con Model Details, el segundo, que el primero fue de Michael King, la primera vez que estuve en radio y todo, el segundo fue de premios solidarios, que en ese momento era Citibank, y después cuando venimos y presentamos el proyecto, me acuerdo que fue un proyecto de IMF que no ganamos, pero entonces aparece Pitch Careful Waste. Ahí algunos de los partners que conocemos ahora, como Cobor y otras empresas, participaron. Nosotros ganamos el primer lugar y recibimos 50,000 pesos. Eso fue en el año 2019 y se registró la empresa. Se engavetó porque no estaba operando hasta el año 2021. Cuando ganamos el primer premio, fuimos coherentes que el premio era para el proyecto. Se registró, se guardó. Después estuve participando en un concurso que también estuve participando en IBE y diferentes universidades, que es el Global Student Entrepreneurs Award. Nosotros ganamos en el 2017, me acuerdo, el segundo lugar. Volvimos y participamos en el 2020. En ese momento también nos asistió, bueno, se me dio el nombre, que es la directora local, a poder participar a través del ITCC porque eran competencias universitarias. Okay. Nosotros entonces ganamos el primer lugar. Ya ahí me acuerdo que estaba recién casado, recientemente siendo papá también, dentro de todo ese proceso, y compramos nuestra primera máquina en ese momento de recibir ese premio. Pero además sabemos que viene la pandemia, ahí también aparece la oportunidad que fue en ese proceso de ganar ese premio y participamos en FedEx, la competencia para micro y pequeños empresarios que se ha hecho en República Dominicana. Nosotros siendo los ganadores del primer lugar, ahí ganamos 1.070.000 pesos como premio. Ahí invertimos todo en el proyecto y ahí estuvimos ya en comerciales de más envergadura y además ganamos el premio del primer lugar por encima de 300 empresas en República Dominicana. Y me acuerdo que en ese momento una frase que me aprendí de Frederick Smith, que es fundador de FedEx, que ¿cómo tú puedes vender un buen producto si no tienes las condiciones necesarias? Y ese fue mi pitch para cerrar. Este pitch me permitió ganar el primer lugar y de ahí hay unos hitos que me llevan a donde está hasta el día de hoy, que hasta por la revista Forbes hemos sido reconocidos a nivel de Latinoamérica. Excelente, wow, qué historia tan inspiradora. Es muy interesante que tú destacas cómo muchos de estos espacios que son de competencia, concursos o incluso hasta espacio para ir a dar a conocer el proyecto, realmente sí sirven como un escalón para ir buscando ese posicionamiento hacia la visión de empresa que tenías, pero que también un poco te fue, como que te fueron surgiendo oportunidades que también le fueron dando forma a esa visión inicial que tenías. Pero quería hacerte una pregunta que me parece interesante porque a pesar de la importancia de estos espacios del ecosistema de emprendimiento, ¿en qué momento tú entonces encuentras un espacio en el que ya no es solamente una competencia, sino ya un espacio más orientado hacia crecimiento de la empresa, hacia tal vez coaching personal, como para poder seguir siendo resiliente dentro de todo ese proceso, dentro de toda esa historia? Y también es muy interesante que dentro de todo tú vas destacando un poco, bueno, mi vida iba ocurriendo, o sea, yo también, bueno, en ese momento me casé, en ese momento también me estaba convirtiendo en padre, o sea, como que cuéntame un poco de todo eso que iba sucediendo, hacia cómo seguías caminando para poder consolidar. Dentro de todo el proceso hubo algo que me marcó, porque todavía después que me casé, porque no teníamos el feedback financiero necesario, me acuerdo que tenía situaciones muy difíciles, porque el proyecto todavía no había
tenía rentabilidad, estaba haciendo algunos gaveteritos, algunas mesitas, todavía en la banicería. El trofeo no había tenido el crecimiento que ha tenido hasta ahora, gracias a Dios. Y mi abuelo que hubo un trofeo que se le vendió a Edison Santos por el año 2020, sí, por ahí, 2021, que participamos en el programa Creo en Reservas, ahí fue que presentamos, donde ya otro fue tomada otra categoría y ellos hicieron una inversión en ese momento muy importante, y fue uno de los proyectos que ganó. Con eso nos permitieron crecer bien agresivamente hasta el día de hoy. Pero hubo un momento respecto a Edison, antes de Creo en Reserva, que Edison me pidió un trofeo para entregarlo a un restaurante, creo que en La Vega, que había en una estación de Evergo. Y yo me acuerdo que yo iba a conocer a Edison Santos ya formalmente, que iba en un trofeito. Porque yo era, o sea, yo de trofeo era el que atendía al cliente. Cuando atendía al cliente le decía al precio que el gerente general lo va a atender. Después iba yo. También habla de otro número. Claro. Después entonces un diseñador, el que fabricaba el trofeo. Después que lo fabricaba, entonces venía un peluchecito con una gorrita y salía de aquí de Santo Domingo Este a entregarlo aquí. Cuando yo vi a Edison, me veo en ese momento en el metro, y de la Churchill para comenzar pasaje, vine hasta La Sirena, de Edison, con mensajería, y llego ahí y me paro en una esquinita y me cojo un colmado para ir antes de llegar a donde Edison. Me fui conocedor y yo soy, señor Edison, ¿me quiere su trofeo? Oh, que yo sí, me han enviado. Me dice, pues tira un hueco trofeo, y yo sí, soy yo. Ok, desde yo conocí a Edison, que esa misma historia literalmente él la había vivido. Y ahí conectamos. Ahora lo está pasando, aunque estaba entregando el trofeo, me acuerdo que estamos en un momento muy difícil, financieramente hablando. Padre, todavía hay todo entrenando para comer, mi esposo, y una situación muy difícil, que solo Dios sabe, ¿no? Es como que todas las puertas se habían cerrado. Y yo me acuerdo que Edison verbalmente creyó también en mí, comenzamos a hablar ahí, ¿no? Tengo este proyecto, ¿qué tú quieres? Yo qué voy a hacer de ti, esto. Y él me hizo una pregunta, ¿tú te sientes bien? Y yo, sí, ¿tú estás bien económicamente? Y yo, sí, no como hombre. Qué bien, estaba baratado. Puede entregar, o sea, necesito el dinero porque... Exacto, pero yo voy a entregar el trofeo y yo no sabía, estoy a pie, literalmente, solo tengo el pasaje del metro y esperando que me paguen todo en efectivo ahí, normal. Ahí hizo su primera inversión, yo tengo incluso ese voucher guardado de él, que lo cambié en el Dimenca ahí de La Sirena. Y él me dijo, toma, me entregó unos cuantos dólares, una cantidad muy importante. Yo creo que esa es mi primera inversión. Y yo me quedo así. Dice, tú no estás bien, tú necesitas verte. Y hizo eso me marcó. Y de ahí que te digo, hay tantas cosas que contar porque yo me fui llorando. Dios sabe la necesidad que yo tenía en ese momento. Y cuando yo vi esta cantidad de dinero en mis manos, la primera inversión que él hizo creyendo en mí, me dice, yo creo en ti, porque tú eres un tipo de persona que yo viví eso. De ahí, ¿qué te digo? Vino ya el socio inversionista de la empresa y ahí también ha sido mi mentor, que ha hablado conmigo. Me acuerdo que después de ese momento también hubo una situación bien difícil donde me sentía estancado y que había ido a varias charlas donde ellos siempre impartían y yo llamé a él para desahogarme y decirle de todo. Pero él en su sabiduría que Dios le dio me permitió reconocer mucha madurez que uno no tenía en ese momento y me dedicó 3 horas hablando conmigo, aconsejándome, porque yo estaba muy mal emocionalmente. Y yo creo que es una parte más importante, que cuando uno se siente mal, que tiene situaciones financieras, emocionales, personales, uno tiene a alguien que pueda escuchar a uno sin que te juzgue, sino que se pueda poner en tu posición, aconsejarte de una manera sabia, que entienda que también siente ese dolor. Y Edison hizo eso. Lo que pasó es simplemente un inversionista, ser uno de los socios que conoce mis sonrisas y también mis lágrimas. Y que ha visto cómo poco a poco lo que un loco viejo le dijo que iba a suceder, está sucediendo. Pero él creyó, se arriesgó y ha sido parte importante de todo el proceso de Ecotrofeos. Tanto que con él, en el momento de él entrar a Ecotrofeos, se cambió todo el logotipo, combinando su creatividad con la creatividad que tenía en ese momento, que hasta hoy Ecotrofeos ya es una marca registrada y todo.
excelente. Entonces es muy interesante también esa figura de mentor que destacas. A veces uno piensa que un mentor como que solamente incide en la parte de, bueno, voy a ver los números. A veces uno piensa que un mentor es aunque él sí era un inversionista, uno tiene también como que esa figura de que el mentor solamente va a ver la parte numérica, a ver si esto realmente tiene como que una proyección financiera. Sí, es contable. Pero la verdad es que cuando nace un emprendimiento, es una persona que está detrás. Muchos inician, ¿verdad? Desde la nada, otros inician desde otra posición, pero hay una persona detrás Sí, sí. Viviendo situaciones. Entonces, mira qué interesante eso que tú destacas, de que tú vas literalmente como que a entregar un pedido y prácticamente como que a buscar ese dinero. eh, y entonces esa persona lo que hace es que ve, no, pero yo no estoy viendo una persona que vino a entregarme algo. Yo no estoy viendo una persona que vino a entregarme un pedido. Y mira qué interesante, quizá él hasta pudo haber mandado. Exacto. Sí, sí, porque tiene todos sus mensajeros. Se topa contigo y dice, bueno, yo veo aquí algo más. Y cómo tú destacas que esa figura de mentor que mantienes hasta hoy. Yo personalmente, yo no lo conozco a él, pero conozco a la empresa. Igual que me pasó contigo, o sea, yo había escuchado ecotrofeos, porque a veces la empresa entonces comienza a sonar más que la persona que está detrás. Yo escuchaba ecotrofeos, igual con mensajería, que fue de las primeras, o sea... la primera y la única mensajería ecológica de Latinoamérica. Correcto. Entonces, mira qué interesante que entonces es como una relación, que era lo que iba a decir, que mantienes hasta hoy y que ha sido muy importante para el crecimiento de la empresa. Sí, y mira, algo muy importante que hay que mencionar. Cuando Edison me daba todo ese coach, me acuerdo que incluso cuando creaban reservas también se interesó, fue porque también Edison estaba ahí. Eso yo no puedo negarlo y sería desleal de mi parte. Y él creyó y ahí peleó conmigo todo el tema de la valoración de la empresa. También me acuerdo que Melissa me dijo unas palabras cuando me permitieron ser uno de los proyectos incubados que creaban reserva. Melissa Hernández, yo creo en ti. O sea, fue el frente que nos dijeron, nosotros no creemos en el proyecto. Yo creo en ti. Yo sé que tú vas a hacer que otro fuerza exitoso. Entonces, eso me marcó porque es como que no importa que yo vaya a vender zapatos, puede ser exitoso. Ellos veían eso por el tema de resiliencia, que veían que yo no le bajaba, que yo iba a eventos donde llegaba pidiendo bola, iba a pie, ¿me entiendes? Con un sueño. Me acuerdo que yo participé en la Feria de Emprendedores con David Collado, la primera cuando ganó Jean-Louis Pereira, ganó Maker Space, ganaban estos muchachos que yo había querido se llevan $500,000 en premio. Y dentro de todo eso, algo muy importante, eso me afectó negativamente, pero como la palabra de Dios dice que todo obra para bien, yo llamé a Edison y él me escuchó, pero mira, que tú me ganas premio, esto. Y yo siempre he dicho, hijo, papi, mami, uno aquí pasando hambre, necesidades, nunca, esto es mi proyecto. Y yo quería decirle, yo crean en mí. Pero Dios puso que Edison fuera que me escuchara. Y por algo más importante, por el valor de la persona de Edison. Porque hay valor que no tiene precio. Y eso fue lo que pasó. Dios permitió que Edison me escuchara, que es un ángel que Dios puso ahí. Que él sabe cómo yo me pongo cuando estoy intenso, sabe que soy una persona que cuando tengo una meta, un sueño, solamente Dios me detiene. Y él dio también unos valores que para mí no eran negociables. No sé, él también, como hombre de fe, me escuchó. O sea que tiene que haber una relación más allá de los negocios. Porque si hay una relación solamente de negocio, cuando el negocio se cierre, se acaba la relación. Cosas que en ese tiempo no son sostenibles. Claro, correcto. Mira, justamente tenía yo por aquí una preguntita como de momentos de dudas que en algún momento te hicieron decir, bueno, sigo, me detengo. A mí me llama honestamente, y quisiera destacarlo, la atención, esa perseverancia, porque
a veces cuando, tú sabes, como que tengo que pagar la casa, tengo que comprar en el supermercado alimento. Muchas veces tú dices, bueno, me voy a dar un trabajo. Sí. Porque No, yo lo pensé. Y en ocasiones decía, no, un emplearse que es emprendedor. Yo creo que si hay emprendedores que no han pensado eso, yo los respeto. Pero hay un momento, y me he dado cuenta, en un momento estuve en una charla de Creo en Reserva también, donde había un empresario que facturaba 3 millones de dólares. Y él no cobraba porque no había forma de pagarse. Así mismo, sí, facturando 3 millones de dólares. Y eso es una cosa que la gente no entiende. sí. En muchas ocasiones yo no sabía hasta que también, Wilson, pero yo no puedo cobrar porque estoy pagando y estoy haciendo esto. El tema es también de ser íntegro pagando los impuestos. Porque sabemos que no tenemos condiciones favorables para las empresas sociales. Somos una empresa normal. Entonces, siempre pagando los impuestos, siempre haciendo todo por la ley. Edison sabe que siempre he sido radical pagando mis impuestos, pagando esto. Muchas veces yo dejé de cobrar. Yo me acuerdo también que a mí me sacaron de la casa donde yo vivía porque no tenía para pagar el alquiler. Y yo tenía un muchacho que trabajaba conmigo ahí. Es muy fácil verlo. Pero yo muchas veces dejé de decir qué suelo tengo yo. Y que antes yo tenía 20,000 pesos para mí, tenía que pagarle al joven que estaba conmigo, sin herramientas, imagínate. Con todo eso, simplemente con ideas de que hay una marca que iba a valer millones de dólares. Y esa incertidumbre se vive. Y son esos momentos que te permiten mostrar de qué tú estás hecho. Yo personalmente creo en Dios fielmente, de que Él es fiel y que Él suple según la necesidad y que a uno no le va a caer lo que no me pueda llevar. Y ahí conectando el porqué de Simon Sinek, ese por qué tengo que seguir perseverando, por qué tiene que ser contra el fuego. Bueno, porque primero, si Dios está conmigo, sé que nada va a ser imposible. Y todo lo que quiero hacer para glorificar a Dios mientras se esté llevando a cabo. Y cuando en ese momento era yo solo, que da unas de pico ahí, como un visionario que va a ser exitoso. Pero tú ves la realidad de esa foto y me va a mí ahora y dice, no, esto y que fue una realidad muy diferente. Y tú tienes ahora una planilla de colaboradores y un crecimiento de expandirte a Latinoamérica y que tú has exportado a 8 países. Ojo, siendo rentable la propia empresa, sin toda esa ayuda financiera como se debería de ser, porque también tienen que crearse mejores condiciones para los emprendedores, que es una parte muy importante. Yo creo que al final ni fue el gobierno, ni fue circunstancia, fue Dios que lo hizo posible a través de personas claves que estuvieron ahí presentes y que fueron las personas que Dios dispuso que hoy un emprendedor dé oportunidad a otras personas y con todo lo que estamos haciendo que muy pronto se van a enterar. Correcto. Tú sabes que estás tocando un punto muy interesante que para nosotros en el hueco es muy importante. ¿En qué momento tú estabas como que en todo el mundo del ecosistema de emprendimiento, pero cuando tú dices, bueno, pero yo encajo en el concepto de emprendedor social, porque es un concepto que mucha gente suele asociar a caridad o a donaciones, que sí, digamos, es un mecanismo que existe, pero en tu caso tú eres una empresa que tiene un impacto en lo medioambiental, en este caso. Y justamente tú mencionabas, deberían existir mejores condiciones para los emprendedores en general, pero también debieran existir otras condiciones para quienes estamos impactando en temas de medio ambiente, que cada vez estamos viviendo mucha más consecuencia producto, ¿verdad?, de toda la presión al medio ambiente que estamos haciendo día a día. Entonces, oye, qué interesante. Son dos preguntas. Una, ¿en qué momento dijiste, oye, yo encajo perfecto en el concepto de emprendedor social como empresa? Y luego entonces, ¿qué ideas o una idea o algo que te llega a la mente sobre qué debería ser algún beneficio para que surjan más emprendimientos sociales en nuestro país? Bien, me acuerdo que recién inaugurado el nuevo edificio del Ministerio de Industria y Comercio, tomamos una capacitación del Hueco Caribe. Yo tengo mi diploma
según el primer diploma que tiene Cuatro Trofeos, en emprendimiento social. Wilson dio una clase ahí, porque no son las cosas. Wilson dio una clase y hubo algo que me llamó la atención sobre una historia que presentaba cómo todo el mundo iba con un celular o por qué ciertas empresas hacían la diferencia. Y puso el caso de un ejemplo de Apple. Y dentro de todo eso, yo siempre entendí que yo soy el resultado del impacto social que se puede tener cuando se hacen las cosas correctamente. ¿Cómo? Yo participé en muchos concursos de emprendimiento. Yo me involucré. Yo aproveché, fui atrevido. Dentro de todos esos concursos de emprendimiento, yo saqué la información que hoy permite que Cotrofeo esté donde esté y para donde va, Dios mediante. En ese sentido, con ese diplomado me dimos cuenta de toda la oportunidad que tenía Cotrofeo y cómo tenía que ser disruptivo. Y aprendiendo de Edison, una frase que ya tengo derecho legal de pronunciarla: sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Y es que cuando se habla de emprendimiento social, se entiende de que tú vas a impactar socialmente para no ser rentable. Yo me di cuenta a través de ese diplomado. Y cuando vimos la oportunidad de que Ecotrofeos impactaba a un sector vulnerable, y trofeos que ha recibido el presidente, personalidades dentro y fuera de República Dominicana, como Emilio Estefan y toda esa persona, Francisca La Chapelle y todos ellos, han sido fabricados por personas vulnerables, sectores como San Luis, el Almirante, algunos batalles, jóvenes que no tenían oportunidad, jóvenes también que viven de una situación financiera y de un estatus social muy delicado, donde posiblemente no hubieran empleo. Y hoy son personas que tienen 2 y 3 años en la empresa y son parte esencial del proceso de producción de las emisiones. Que más adelante vamos a conocer sobre el impacto que ha creado Ecotrofeos y que es un impacto real y, como digo, no un greenwashing. Dentro de todo ese proceso nos dimos cuenta que realmente hay una empresa de tipo de impacto económico porque genera riquezas a través de empleo justo y digno. Ambiental, porque nuestro eje fundamental, recolección de residuos en diferentes lugares, hasta como vertederos, aserraderos o de las propias empresas, y social, porque el personal que tenemos son personas que se han preparado dentro de la empresa y que también nosotros hemos desarrollado sistemas que solamente la empresa lo conoce y que a través de ahí jóvenes que dicen yo voy a trabajar, se va a dar la oportunidad. Personas que han estado incluso en situación domiciliaria, entonces jóvenes que dicen oye, voy a cambiar, fue un error, no van a ver, no va a dar oportunidad, y ellos dan la gracia, no a mí, a Dios, de que tienen un empleo, de que son parte de algo muy importante y que se sienten gozosos cuando dicen, wow, ese trofeo tiene el presidente en la mano, se fui yo para eso, se fui yo que terminé. Claro. Y dicen, wow, están disfrutando del proceso cuando antes eran rechazados. Sí, así es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene para Ecotrofeos? Ya hablas de una proyección internacional. ¿Qué vamos a ver en los próximos años? Si Dios lo permite, este año será el gran lanzamiento oficial de la nueva nave con el proceso de producción de premiación sostenible, donde están invitados, donde habrán varias personalidades, ministros y empresarios, para que conozcan la nueva planta de producción de Ecotrofeos, siendo un hito, y que desde ahí se va a estar proyectando ya con el mismo sistema de producción que llevamos a abrir operación entre Colombia y México. Si Dios lo permite, lo tenemos proyectado que en los próximos 3, 4 años debemos estar entre México, Colombia y Estados Unidos, o vemos qué país Dios nos permite entrar, que sean 3 países continuamente, 1 por año, por lo que está sucediendo y la demanda también de que hacer un cambio a través de todo eso, destacando de que hay una mejora continua y deseando de que todas las condiciones laborales y todo el tema de las leyes sean favorables para las empresas que realmente están creando valor, porque tú decir que eres parte de proyectos que nacieron y te dando empleo a una buena cantidad de personas, tú dices, estás haciendo algo correctamente, pero yo siempre lo digo. Desde el principio de Ecotrofeo siempre he representado mucha parte de mi persona y es que todo lo que pienso es para glorificar a Dios. La meta mía es que, se lo digo al equipo ya, yo quiero que ellos sean los futuros gerentes de una mesa, de un equipo, una junta directiva formados por ellos. Como le dije a uno de ellos, que es uno de las manos derechas, oye, yo necesito que tú seas gerente internacional, tú no te vas a pillar un avión, vas a estar en Colombia, en México, en Estados Unidos, prepárate que para eso viene. Y me acuerdo que en un momento tan delicado, en una transición que se dio en la empresa, que son de tantos consejos que Dios me ha dado. Él me iba acongojado, lleno de impotencia, y me sentía mal por una situación que pasó en la empresa. Y él me puso la mano en el hombro y me dice,
esto. Te entiendo, y sí. Pero ahora como que tenía ya que madurar, porque soy muy emocional. Y me dice con la mano en el hombro, tu problema es eso ahora. Enfócate en el problema que viene. Que te van a llamar de Estados Unidos, que te van a llamar de México, que te van a llamar de Colombia, y que tiene que mandar un equipo allá, o que tú tienes que ir. Eso no es tu problema. Entonces, no, enfócate en esto. Va a aparecer el equipo necesario. Y después de ahí hemos estado viajando a varios países, México, Estados Unidos, Arabia Saudita. Ecotrofeo tuvo un hito muy importante que va a destacar en 2019, donde también me di cuenta que había algo especial en Ecotrofeos. Y es que el cofundador de Tesla, J.D. Strawer, quien fundó Tesla junto con Elon Musk, se me acercó en Arabia Saudita. Nosotros ganamos el Entrepreneurship World Cup 2019, siendo el único dominicano que estuvo en Arabia Saudita. Más de 100.000 empresas, 100 fueron seleccionadas, y el otro fue una de ellas que representó a la República Dominicana. Y ahí este cofundador de Tesla se me acercó y me di cuenta que había algo importante. Cuando yo vi que esta persona tan importante, se hablaba del cofundador de Tesla, J.D. Strawer, que tuve unas cuantas conversaciones con él, de momento que su esposa lamentablemente falleció. Y dije, espérate, ¿qué hay aquí? Y ahí eso como que lo mantuvo como un secreto de Estado, que si esa persona que manejan cientos, miles de millones, mira algo importante que otro firme en su tarjeta, vamos a conversar, qué tú piensas hacer. Si hubiese tenido el know-how que tenemos ahora, claro, hubiese tenido algo muy importante, pero el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Muy bien. Bueno, yo tengo aquí para cerrar una pregunta cliché, pero a mí me parece muy importante porque yo entiendo que cada quien vive una historia desde un lugar y también pienso que cada quien tiene algo que aportar. O sea, yo particularmente pienso que cada ser humano tiene algo que decir. No es cierto como que todo aplica para todo. Entonces, sí quiero preguntarte como ese consejo para quien tal vez está pensando en emprender y que incluso de alguna manera tiene como esa inquietud por emprender con impacto social. Sabes, uno de los temas que últimamente he estado trabajando internamente y hablando con Dios. Ese es mi socio principal, en quien hago todas las loqueras que uno llega a la mente. Es que dentro del proceso de una empresa, en este tiempo, hay valores que se han perdido. Y como un libro que estoy leyendo que se llama Integridad y Sabiduría del pastor Miguel Núñez, ¿no? Me di cuenta que Ecotrofeos va directamente a ser una empresa que tendrá como eje fundamental y tiene y desarrollamos en el proceso valores que son necesarios en la sociedad, porque esos valores pueden identificar una empresa y el compromiso real que uno tiene. Yo creo que al final, sin integridad y sabiduría dada por Dios y con temor, no es posible tener éxito. Aún teniendo todo el dinero que se pueda tener, aún logrando todo lo que la gente dice o llama éxito, sin la integridad y la sabiduría que viene de parte de Dios, tú no has tenido éxito. Y esa es una de las partes donde qué bonito sería replantear, volver a traer valores a través de una empresa que crea productos y da servicios, pero con impacto. Muy bien. Muchísimas gracias, Modesto, por acompañarnos en esta conversación del Papel a la Acción podcast del Hueco Caribe. De verdad que nos encanta recibirte en este espacio. Muchísimas gracias por compartir tu historia un poquito más personal, pero que además nos deja a nosotros este recorrido de cómo avanza un emprendedor en medio de dificultades, en medio de un ecosistema que ha sufrido uno que otros cambios, pero que al igual te hace ser como muy resiliente en tu visión, pero por sobre todo en esa visión que puso Dios en tu corazón. De verdad que es una historia fascinante y que tiene mucho contenido como para explorar, como tú bien dices, y que para que luego se pueda transformar en un libro como tú
Muy bien comentas. Sí, y como aparte de una frase muy personal, de donde yo vengo hay más, y es que si Dios no es el centro, es imposible, tú puedes sobrevivir. Porque hay momentos donde la angustia, la escasez, el dedo acusador de que tú no vas a lograr, siempre pensamos que tiene que tener las tres condiciones muy importantes: las relaciones, el mercado y el dinero. Pero muchas personas se olvidan de que Dios suple a esas tres. Entonces, eh, yo te digo con toda honestidad de que si no hubiese sido por la gracia de Dios, no estuviéramos aquí conversando. Y yo le creo a Dios de que Ecotrofeos no tiene temporada. Es el favor de Dios. Y como le dije una vez al equipo, Ecotrofeos nació y se levantó de la ceniza porque estaba engavetado, aunque se inauguró, aunque se registró en el 2019, en el 2021, en el proceso de la pandemia. Las peores condiciones para levantar un emprendimiento. Y ahí Dios está haciendo, hizo y hará lo que está pasando con Ecotrofeos, que sería la primera empresa que sale de República Dominicana a expandirse a otro país y que ha exportado y que está cambiando y ha cambiado un modelo de negocio tradicional por un modelo de negocio que es triple impacto económico, social y ambiental, y que sobre todo al final crea valor de verdad, no anda en greenwashing y está rompiendo las reglas y está tu quo de las premiaciones. Excelente. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Gracias a quienes nos escuchan. Recuerden, por favor, seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube del Papel a la Acción Podcast. También, Modesto, comparte tus redes para que te puedan seguir. @Ecotrofeos, Instagram, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales. www.ecotrofeosrd.com, que es acá la página web de República Dominicana. Muy bien, nosotros. Y @Modesto, y abajo, Ventura. Ese es mi perfil de Instagram. Ahí pueden ver todo lo que está sucediendo y para que se enteren. Correcto, muchísimas gracias. Nosotros también nos pueden encontrar en Instagram a través de @elhuecocaribe y también en LinkedIn como El Hueco Caribe. Muchas gracias por esta conversación y nos vemos en el próximo espacio.